buenas noches. Viernes 11 de septiembre del año 2015, programa 155 del año, el 2293 del ciclo. Vamos a conversar con Jorge Arias, presidente de CAINCO, y con el empresario Rolando Schuch sobre este Santa Cruz de hoy. Les agradezco a los dos por venir. Primero, ¿cómo lo ven a Santa Cruz en el país? A ver, Carlos, primero muchas gracias por la invitación, me alegra compartir el panel. Yo creo que Santa Cruz toda la vida tuvo responsabilidades adicionales a lo que le corresponde como departamento. Las responsabilidades de Santa Cruz siempre estuvieron dentro del ámbito nacional. Y es esa una de las razones, Carlos, para que vos veas este crecimiento desmedido poblacional que tiene Santa Cruz. Porque el empuje que se ha tenido acá en el desarrollo de las fuerzas productivas es el que ha permitido poder albergar a toda esa gente que viene, algunos con propósitos definidos, otros simplemente a buscar cómo hacer la América. A hacer la América. Y acá se ha encontrado un ambiente, un desarrollo como para hacer. Entonces Santa Cruz esa situación lo ha forzado a tener que esforzarse más y tratar de ir siempre más adelante. Probablemente por eso es que a veces analizamos nosotros los problemas de una manera diferente a que los empresarios del resto del país. Y a veces damos la impresión de que estamos desesperados, de que estamos criticando lo que no debiéramos criticar, pero es por la necesidad de contar con las bases para seguir teniendo ¿Estamos templando demasiado el músculo? Yo creo de que cuando uno se desenvuelve dentro de los propósitos, Carlos, llega un determinado momento en que si se creen los esfuerzos que se está haciendo, alguna fuerza externa debe sumarse para impulsar. Y a veces vemos que en Santa Cruz no existe ese impulso. Yo creo de que si existiera un impulso, por ejemplo, del gobierno, que creyera más en el desarrollo cruceño, que lo ayudara a empujar más con leyes más adecuadas, con alguna infraestructura necesaria, con el asunto de la renovación de toda esta supraestructura que está llena de tramitología, que para hacer cualquier cosa tenés que dedicar recursos, tiempo, rabietas y una serie de otras instancias a las que uno tiene que llegar para que las cosas salgan. Entonces Santa Cruz podría inclusive asumir mayores responsabilidades que las que actualmente tiene. ¿Vos lo ves así? Más o menos coincidimos todos, creo, en eso, ¿no? Esta etapa de este último siglo del llamado sueño cruceño que se ha vivido de la gente que llega no solamente del interior sino de otras partes, el proceso de dejar un poco nuestra cultura agrícola pastoril, que hasta ahora más o menos la vivimos, sino ya entrar en una etapa protocapitalista, casi preindustrial. Yo creo que nos puede... ¿No es el modelo cruceño ese? Ese es precisamente el modelo cruceño, o sea, nuestra base económica es el agro. Lo que digo, el día que el agro colapse todos nos morimos de hambre, o el día que el agro tenga problemas, entonces siempre hay que cuidarlo y tenerlo como prioridad. Lo hemos discutido muchas veces en la federación, cuando me decían los conductores están felices porque son los que más crecen. Le digo, no, preocupate, porque cuando los conductores somos los que más crecemos, lo que genera la plata, que son los agricultores, están mal. Entonces quiere decir que de aquí a 1 o 2 años a nosotros nos va a rebotar. Yo creo que Santa Cruz ya tiene la capacidad de no solamente contemplar, entre comillas, el famoso nivel nacional, sino ver su función en el concierto continental. Ya está en capacidad de plantearse como una potencia continental. Y vos lo podés ver desde los libros que hablábamos hace rato, de los memorándum, desde los estudios, desde el potencial hidráulico, hidroeléctrico, hasta nuclear, geopolítico, todo para que sea el epicentro de Sudamérica. Más o menos así. Todo dependiendo de cómo lo vamos a plantear nuestro mediano plazo. Necesitamos autocrítica de nuestro sistema institucional, que dejó de ser un contrapeso al sistema estatal. El juego de poderes en Bolivia es muy interesante. Las hipótesis del occidente de que Santa Cruz no se puede desarrollar porque será un Panamá boliviano, el día que los cruceños tengan plata se van del país, eso dice su hipótesis. ¿Por eso se nos frena? Por eso se nos frena. El chip viene desde principios del siglo XX, acuñado en la sala beta gamma de la gran logia Tau.
que tanto que hablan de El los hieros, 30. tanto que hablan de los hieros, pues hablaremos de los hieros de ellos también, ¿no? Que dice las dos hipótesis, ¿no? Bolivia es la paz y la paz es Bolivia, que eso demuestra su profundo pensamiento colonialista o neocolonialista de tener regiones a cuales exprimir en pro y en beneficio del epicentro de la toma del poder político, y la otra que no se permitirá un Panamá en Bolivia, con el miedo que justo en esa época se había independizado Panamá de Colombia debido a que Bogotá se opuso al canal. Entonces, esa miopía de los centros neocoloniales de que sus regiones no se pueden desarrollar porque tienen el miedo que se vayan por su lado. Entonces siempre se nos pone esas trabas porque, entre comillas, los separatistas se van a ir, cuando más bien, que yo recuerde, los separatistas han sido los paseños, ¿no? Y los primeros separatistas han sido los altoperuanos cuando lo traicionaron a Bolívar. Entonces más o menos como que es un complejo, un autocomplejo de ellos de que les hagamos lo mismo. Entonces siempre se ha dicho que Santa Cruz no se desarrolla solamente con ayuda del Estado, sino contra el propio Estado, porque le pone estas trabas productivas, o estas trabas a la producción, tanto por su complejo como por desconocimiento, porque usualmente ¿quiénes son los que mandonean a 1000 kilómetros de aquí? Los que en su vida han hecho algo productivo. O sea, teóricamente uno podrá decir, no, prohíbo exportar porque primero el consumo boliviano, cuando nuestra hipótesis nuestra era exportar para vivir, porque necesitábamos exportar para poder dejar algo aquí, ¿no? Para dejar algo aquí. Y a lo mejor algún día comeremos lo que estamos exportando una vez mejoremos estas circunstancias. Esas son las hipótesis que manejaba el Comité de Obras Públicas. Y que a la larga o al corto, en periodos económicos corto plazo, ha resultado ser muchísimo más eficiente y eficaz que las hipótesis andinas. Pero lo curioso es que uno pudiera decir, este es el gobierno que lo ve, pero Santa Cruz ha tenido estos problemas siempre. Jorge, vos has trabajado en diversas actividades y han tenido el problema de la licencia previa, han tenido el problema de las importaciones, el problema de las exportaciones, en todo este tiempo, más o menos marcando lo que dice Rolando. A ver, yo lo que creo, Carlos, es de que el gobierno tiene un modelo definido y ha definido un modelo endógeno para Bolivia. O sea, ellos, el modelo en términos sencillos, ellos aspiran a un robustecimiento del poder de compra del mercado interno con la finalidad que gran parte de la producción boliviana sea absorbida dentro del mercado interno sin importar el excedente hacia afuera que vaya o que venga. ¿Y la mirada de ustedes es mirada afuera? La mirada nuestra es lógicamente, atender las responsabilidades del mercado y como tenemos excedente, mirar hacia afuera. Las exportaciones que el gobierno tiene de hidrocarburos, de gas, etcétera, ellos la están destinando fundamentalmente a dos cosas. Hablando de la racionalidad, ¿no? A la infraestructura y a la creación de nuevas empresas productivas. En el asunto de la creación de las nuevas empresas productivas, ahí lógicamente que los parámetros de que un privado haga una nueva unidad productiva a que el gobierno la haga, existen unas marcadas diferencias, porque la regla no es la misma, o sea, no es una competitividad que ambos sectores entren con las mismas reglas. Las reglas ahí le beneficia al gobierno, lógicamente, por el dinero que tiene, por la disposición de las leyes, por la permitología y el apoyo que el gobierno tiene que darle a sus empresas. Nosotros, por ejemplo, ahí la concepción es que dentro del término de producción seguimos pensando que refleja las habilidades y la competencia de la población. Creo que nosotros estamos en este momento tratando de innovar una mente en que debamos usar la información y la tecnología para saber en qué situación estamos y hacia dónde debemos ir. Rolando mencionaba el asunto del tema de agroindustria. Hasta ahora nos está dando resultado la agroindustria, es lo que ha permitido el asunto del desarrollo. Pero de aquí en adelante, si nosotros vemos, está viniendo en el mundo Pero es monoproductor, ¿no? No, pero en las etapas capitalistas se establece así, ¿no? Vos tenés la producción, después la primera etapa industrializadora, segunda etapa industrializadora, y después ya podés prestar servicio. Pero la preocupación de Jorge ya viene a ser de que esto sea casi el todo. Sí, porque el mundo se está moviendo ya en una complejidad. Y nosotros tenemos que identificar, y es uno de los propósitos de CAINCO, y es la razón, por ejemplo, que el memorándum del siglo XXI que yo prometí cuando asumí la presidencia se ha demorado un poco, porque estamos metiendo toda esta serie de conceptos
con la finalidad de poder hacer la evaluación si es que estamos en lo que corresponde. O sea, todas las personas tenemos una cantidad finita de información, de datos. Entonces, si nosotros logramos construir redes de datos, vamos a ver cómo encaja lo nuestro en esas redes universales y ver si la actividad que estamos haciendo ahora en el departamento es la que corresponde o hay que revisionarla. Entonces, hasta ahora yo creo que el modelo cruceño nos ha dado muchos resultados, nos ha permitido un bienestar y sobre todo nos ha permitido la responsabilidad adicional de albergar a Bolivia. De todas maneras, no podemos quedarnos, tenemos que hacer mucho más y en ese sentido es que estamos buscando las relaciones con el gobierno que nos permitan poder seguir en este crecimiento y en esta innovación. Ahí al respecto yo quiero mencionarles de que en el último tiempo lo que hemos visto es que con la finalidad de poder ser más precisos y de poder tener una mayor posibilidad ante el gobierno, que es un aparato estatal muy fuerte, nos hemos unido prácticamente a las instituciones. En ese sentido, por ejemplo, todas las últimas gestiones que hemos hecho en los últimos 4 meses ha sido en una coordinación permanente con la Confederación de Empresarios Privados, la CAINCO, lógicamente la Federación de Empresarios de Santa Cruz, la Cámara de Hidrocarburos, el IPSE, la CADES también. Coordinamos con la CAO, aunque ellos tienen un temario específico, pero de todas maneras al final la agroindustria, su agrícola es lo que nosotros en la agroindustria procesamos. Entonces todo va relacionado y eso nos ha permitido lograr tener una representación mayor. Que no hemos logrado las cosas que nosotros hemos planteado al gobierno, es verdad. Que hemos logrado caminar y direccionar algo, también hay que reconocerlo. Vamos a seguir en el mismo camino, es dificultoso, el tiempo que se emplea. Yo el otro día, por ejemplo, haciendo un recuento, Carlos, de estos 5 meses que estoy, he tenido la oportunidad de hablar con 22 personeros de Estado de nivel de decisión. Cuando hablo de nivel me refiero a ese funcionario que tiene poder de decidir, 22, con 22 personas diferentes. Eso te muestra no sé cuántas reuniones que han habido, que al final uno dice, caramba, tanto tiempo que se emplea, pero es finalmente lo que nos corresponde a todos los dirigentes, eso lo sabemos que tiene que ser. Pero esa pérdida de tiempo no es solamente la pérdida de tiempo de uno, sino la pérdida de tiempo del hacer cosas. ¿No es cierto? Es más o menos ellos se quejan mucho a veces de la estrategia que utiliza Chile de repetir, dilatar y postergar. Más o menos aplican esa misma hipótesis con nosotros. Entonces esperan que venga el siguiente presidente de CAINCO, de la Cámara, o lo que sea, para volver a decir, no, hagamos mesas de trabajo, dar soluciones mediáticas a temas que la realidad es mucho más fuerte, mucho más dinámica. ¿Cómo te animás a invertir vos lo que estás invirtiendo y hacer? ¿Porque crisis de oportunidad? No, porque cuando uno está en la institucionalidad y sale, muchos usamos el discurso de que había que industrializar el país, que teníamos que pasar de ser campesinos, que éramos todos, a más o menos tratar de dar ese pasito industrial. Entonces no tiene sentido discursear nomás y cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, no hacerlo. Entonces no requiere mucho, requiere una gestión de tecnología y de conocimiento y arriesgarse, pues no como buen Gamba que no piensa si esto va a funcionar 6 meses o un año. El cruceño se distingue mucho en su espíritu de emprendedor, de pensar en el largo plazo y no ser mercanchifles. Yo les digo mercanchifles, los que están pensando hacer negocios con el Estado, venderle lápices hoy día y mañana arroz y pasado mañana aviones, pero no les preocupa qué es lo que están vendiendo. En cambio acá siempre hemos invertido en nuestra región para potenciarla. Desde el 1904 nosotros siempre vamos pensando de largo plazo. ¿Sí? Esa es una ventaja cualitativa del pensamiento del cruceño, pensar a largo plazo, sabemos que va a llegar. Es en realidad el espíritu del empresario, pues ese es un empresario de verdad, pero no es lo mismo el que está colgado del saco del burócrata de turno jalándoselo para conseguir un negocito, que son tipos vivísimos que siempre lo hemos visto en todos lados y después se hacen los cancheros, a los que, como aquí el ingeniero, como los que el otro día estuvimos, es interesante ver empresarios de cancha. Él estaba metido en su fábrica en Puerto Suárez, donde hace 42 grados, donde hay que estar, usamos botas, no estamos preocupados de embarrarnos, no somos empresarios de gabinete o de cafecitos de alrededor del poder, que lo único que estamos viendo es el negocito.
Eso es lo que se debería diferenciar, porque durante mucho tiempo nos han estigmatizado que los empresarios somos malos. Hubo mucho tiempo eso, que somos explotadores. Inclusive ahora que está de moda, no sé qué charla que hay de Marx, Marx vive, no sé, me pareció absolutamente ridículo porque, bueno, Marx mató 200, o gracias a Marx se mató 200 millones de personas, pero sigue vivo en un modelo keynesiano que aplica a Bolivia, que lo aplica como quiere, porque de acuerdo a la lógica que ellos han aplicado estos últimos años, el gobierno debería aumentar sus inversiones, reducirnos los impuestos, bajarnos el precio de la gasolina. Si ha bajado el petróleo tanto, ¿por qué no baja la gasolina? Ha bajado 300 millones la subvención. Claro, yo le entiendo que cuando subió el petróleo costaba $4 el galón en Estados Unidos, ahorita cuesta $1 el galón, que son casi 4 litros. O sea, la gasolina en Estados Unidos cuesta 3 pesos, es 2 pesos con 50, ya casi sigue costando casi 4 pesos. Entonces ahora le estamos devolviendo plata al Estado de la famosa subvención. ¿Por qué los impuestos son tan altos para los formales? ¿Por qué no bajamos los impuestos a 5%? Así el universo de impositivo sería todo. Esta tramitología y el tema impositivo, porque no es no más el tema impositivo, producir para exportar es todo un reto, y además cuando uno exporta resulta que no recibe los reintegros de la exportación, porque está importando impuestos, ¿no es cierto? Y esto ustedes lo discuten, ¿y cuáles son las respuestas que le dan a todo esto? Sí, a ver, Carlos, yo quiero irme un poco a la... Perdón, exportando impuestos. Sí, exportando impuestos. Yo quiero irme un poco a ese aspecto que mencionás, porque el exportar, todos debiéramos comprender que la actividad exportadora tiene un tratamiento completamente diferente a la actividad del mercado nacional. Porque el mercado nacional vos podés utilizar coyuntura, vos podés vender ahora y el otro mes volver a recuperar tu nicho de mercado, etc. En el asunto del tema de las exportaciones, cuando alguien compra fuera, tiene todo el mundo que le ofrece que venderle y tu mismo producto y a veces mejorado. Entonces uno llega, por ejemplo, a efectuar algún contrato de comercio, se va conociendo. Lográs entrar dentro de la actividad y la programación que ellos tienen. Pero si vos te salís de esa programación, no te vuelven a comprar nunca más. Entonces vos perdiste el cliente y decís, bueno, lo voy a volver a recuperar. No es que lo vas a recuperar de la noche a la mañana. Entonces, el otro aspecto es que el comercio internacional se basa siempre en situaciones de mercados internacional que están reguladas por las bolsas, por la base o premio de los puertos. Y además las ventas son a futuro. Las ventas son a futuro, hay una serie de opciones ahí. Entonces, uno agarra y quiere, por ejemplo, ver oportunidades en futuro. Ahora, por decir, estamos en noviembre y yo veo oportunidades de futuro para el mes de marzo del próximo año. Y quiero agarrar y tomar posiciones en la Bolsa de Chicago. Nadie me las acepta porque me dice, denme su permiso de exportación a ver si usted va a poder entregar. Entonces, por ejemplo... O sea, allá ya saben que... Claro. Entonces, esas limitaciones que tenemos. Otra, por ejemplo, que yo veo, ¿cómo es posible las industrias, la agroindustria en Santa Cruz, hemos hecho esfuerzos? Miramos el caso, por ejemplo, de la empresa donde yo trabajo, Nutrioil. Nosotros hemos tomado la decisión de una forma silenciosa de dragar el canal Tamengo. No hemos recibido ningún estímulo ni ayuda del gobierno ni de nadie. Le hemos tirado 330.000 metros cúbicos de sedimento y unos 65.000 metros cúbicos de piedra. Eso nos ha costado un montón de millones de dólares. Hemos hecho un nuevo puerto con la finalidad que el puerto esté capacitado para cargar una barcaza de 3.000 toneladas en 6 horas. Y lo hacemos así. Pero resulta que cuando esa barcaza tiene que comenzar con los permisos de aduana del Senavec, del Senacic, el vista de allá no puede ir a hacer la vista porque primero tienen que vender las pólizas acá a Santa Cruz, de las pólizas de Santa Cruz tienen que volver allá, recién el vista está habilitado para mirar, etcétera. Llega a veces a pasar 15, 20 o más días. Y si vos establecés, y ahí en la CAINCO lo hemos establecido, el trámite, por ejemplo, completo, desde que tenés que solicitar el permiso de exportación hasta que vendés,
son 2 meses y medio. Entonces, ¿cómo es posible que un comprador allá, donde primero tenés un barco, que cuando el barco te establece el NOR es cuando el barco dice, señor, yo llegué a puerto, estoy en condiciones de cargar. Desde ese momento cargué vos o no cargué, dependiendo si es, por ejemplo, un barco pequeño que es el Handy, son $25.000 al día. Si es el Handy Max que te carga hasta 45.000, ahí estás hablando ya de cerca de $40.000. Y si pensás en un Panamá de 90.000, ya es imposible ver. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, y te digo que el gobierno las entiende. En las oportunidades que nosotros hemos ¿Pero hablado... les importa? Vos sabés que una de las deficiencias, por ejemplo, que yo veo, a veces no es falta de voluntad, sino como el modelo del gobierno se basa en la fuerza política. Entonces, ¿quién es el que entra a trabajar a los lugares, a los poderes de decisión? Gente del partido. A un político, si vos estás siempre dentro de la mentalidad política, porque nunca hemos terminado. O sea, llevamos ya 10 años, pero siempre el gobierno ha ido con la temática política, porque siempre se ha ido proyectando hacia más allá. En este momento, por ejemplo, faltan varios años para que termine el periodo, pero ya uno agarra los periodos B, ya el tema de la reelección ya es nuevamente una agenda política. Entonces, ahí... Todo lo demás está supeditado. Claro, se pone a la gente que con una necesidad política. Entonces, la gente de arriba, yo creo que a nivel de ministro, a nivel de su secretario, hay gente que piensa. Yo el otro día, por ejemplo, he quedado, la verdad que impresionado gratamente con el nivel de información y conocimiento del viceministro Endara, el que está manejando el Mercosur. No estoy de acuerdo con el Mercosur, he sido uno de los que ha cuestionado Mercosur, pero cuando he hablado con el ministro, me he quedado impresionado del conocimiento profundo que tiene. No, el problema es la dictadura del pinche. O sea, el funcionario de quinto nivel, que es el que está ahí, que es un tipo incapacitado, o sea, no tiene capacidad de estar donde está, es el pinche que tiene el sello que te va a hacer pasar y que te va a costar $25.000, $40.000 al día. Esta semana a mí me han pedido una boleta de garantía por 0 bolivianos. Tal cual. Es de las cosas más ridículas que he escuchado este año. No te puedo creer. Sí, porque está mi anticipo descontado de la planilla y me han pedido que renueve una boleta de garantía de anticipo que está descontada al 100%, o sea, por 0 bolivianos. ¿Les pido un corte? Y eso sin contar la que me han pedido de que un certificado de que no hay gente embarazada en mi empresa. ¿Cómo?